Hermanos amados, ya ven que hemos estado hablando de David, pero hoy vamos a hacer un paréntesis con David, ¿verdad? Porque siento de parte de Dios que así tiene que ser. Vamos a hacer un paréntesis con David y vamos a meternos un poquito en un tema de guerra espiritual. Creo yo que es lo que Dios quiere esta noche y creo que es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora sí que yo no sabía que la pastora iba a hablar de eso también, ¿verdad? Ni ella sabía que yo iba a hablar de esto tampoco, ¿ah? Pero ahora sí que creo que Dios quiere enseñarnos esta noche y quiere mostrarnos y quiere prepararnos para algo que estamos en medio de ello. Amén. Este miércoles estuvimos aquí orando y entramos en una guerra espiritual muy fuerte, una batalla muy fuerte. Y yo quiero enseñarles acerca de esto de la batalla espiritual. ¿Por qué? Porque una de las oraciones que hacíamos este miércoles era cómo orar. ¿Cómo orar? ¿De qué manera quieres que oremos, Señor? ¿De qué manera quieres que demos nuestra oración o busquemos tu dirección? ¿Qué es lo que tenemos que orar? ¿De qué manera quieres que hagamos la oración? Y eso que es algo muy importante. Porque a veces oramos y no sabemos cómo o de qué o por qué orar. Y no sabemos cómo hacerlo, de qué se trata. Entonces, yo creo que Dios quiere que entendamos que la revelación de la palabra, la revelación de la dirección de una oración va a traer conflicto. Un conflicto grande. ¿Por qué? Porque cuando entiendes de qué y cómo y cuándo y qué debes de orar, vas a cumplir un propósito de Dios cuando esa oración sea contestada y sea habilitado. La oración sea habilitada por Dios para que tenga un cumplimiento. Entonces hay alguien que no quiere eso. ¿Sabemos quién es? ¿Verdad? Cuando Dios quiere revelarte y mostrarte algo, va a causar conflicto en los cielos, en los aires, en los vientos, en el mundo espiritual. ¿Sí? Es como cuando Daniel recibía muchas revelaciones. Si algo recibía Daniel es que los mismos ángeles venían, bajaban y le mostraban lo que Dios quería hacer. Y nos habla claramente Daniel, porque dice que los ángeles dicen: he sido despachado, he sido enviado a ti, dice, para darte entendimiento y sabiduría en lo que debes de conocer, en lo que debes de saber. Entonces, ese conocimiento y esa sabiduría, ¿qué hacía? Traía dirección ¿a dónde? Al reinado en este caso, de los reyes que estaban viviendo en el tiempo de Daniel. Pero también traían dirección ¿a qué, hermanos? A revelarle los tiempos futuros, los tiempos escatológicos de estos tiempos que vienen, que están por manifestarse. Ahora sí que le reveló cosas que no existían todavía, que no habían, que todavía ni muchas, la mayoría no se cumplen todavía, pero se van cumpliendo. Entonces, todo esto, hay alguien que no quiere que sepamos qué es esto. Alguien que nos quiere mantener ignorantes, nos quiere mantener sin conocimiento, sin sabiduría, que quiere mantenernos ahora sí que escondidos, ¿verdad? Sin conocer, sin entender nada. Y mi pueblo pereció ¿por qué? El pueblo perece por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. Entonces el conocimiento es indispensable para nosotros, ¿sí? El conocimiento es indispensable. Y cuando vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, digamos el versículo 6, por decir algo, ¿verdad? 12, 6. ¿Qué dice? Fíjate lo que dice nada más. Vamos a ir viendo algunos textos rapidito. ¿Y qué dice este Apocalipsis 12, 11, por favor? 12, 11, disculpen. 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron ¿qué? Sus vidas ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Sí fijan en eso? Entonces, ¿por qué vencieron, hermanos? ¿Por qué vencieron? Por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, pero también ¿por qué? Otra cosa, por la palabra del testimonio de ellos, por lo que creían, por su fe, por la esperanza que tenían en Cristo, que creían en el Señor, que el Señor los iba a hacer libres y los iba a restaurar y los iba a sanar. Y menospreciaron sus vidas ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Cómo puedes menospreciar tu vida hasta la muerte si no tienes un entendimiento de qué y para qué estás menospreciando tu vida? ¿Verdad? No cualquiera puede hacer eso. Nadie debe decir: no, pues yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Si no lo conoces, ¿cómo vas a morir por Él? ¿Sí? Entonces, para estar dispuesto a morir por Cristo, a morir por la fe, por la esperanza que tenemos en Él, necesitamos saber quién es Él.
¿Y qué revelación tenemos de Él? Ahora sí que algunos todavía batallan por creer en el Señor. Algunos todavía batallan con la fe, con la esperanza de creer en Él. Pero fíjate lo que nos dice aquí la Escritura. ¿Recuerdan que hubo una Escritura que nos hablaba acerca de que Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, Santiago y Juan es lo mismo, los hijos de Zebedeo, ¿recuerdan? Que le preguntaron al Señor, la mamá viene y les dice, la esposa la madre de ellos, Jacobo y Juan, viene y le preguntan y le dice: Señor, queremos que cuando estés en tu reino tengas a mis hijos uno a tu lado y el otro al otro lado tuyo. ¿No es así? ¿Y qué les contesta Jesús? Si vamos rápidamente al capítulo 20 del libro de Mateo, vamos a leerlo rápido para seguir con este ejemplo. Mateo 20:20. Quiero ilustrarles todo esto para que podamos entenderlo. Y dice: entonces se le acercó la madre, 20:20, ¿sí? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. La mamá va y le pide por sus hijos. ¿Qué le pide? Y le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, no quiere nada la señora, ¿verdad? Ordena que así sea. Y los otros discípulos se pusieron que furiosos, ¿no? Pues qué gandalla, ¿no? Ahora sí que el que sigue, por favor. Entonces Jesús le respondió y dijo: ¿no sabéis lo que pides? ¿Podréis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron: sí, podemos. O sea, el vaso. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en Getsemaní que dijo: si puedes pasar esta copa de mí? La copa de ¿qué? Del sufrimiento que venía sobre Jesús. Entonces el vaso que bebió Jesús, ¿qué fue? El sufrimiento. ¿Por qué? Por los pecados del hombre, vaya, por reconciliar al hombre con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Aquí sucede que Él les dice, de hecho, así va a ser, van a beber de mi vaso. Póngame el 23, por favor. Él dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que soy bautizado. La palabra bautizado quiere decir sumergido. Voy a ser sumergido ¿en qué? En sufrimiento, les dice. Seréis bautizados, pero sentarnos a derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Entonces, ¿qué era lo que querían? Estar sentados ¿dónde? Con Él. ¿Dónde? En el trono, ¿no? A su derecha y a su izquierda. Ahora sí que a la derecha del Señor está el Padre, ¿verdad? A la derecha del Padre está el Hijo y el Señor, bueno, son uno ellos, ¿verdad? Pero la realidad es esta, hermanos, que el Padre y el Hijo son uno. Y pues ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. No le dijo eso el Padre al Hijo, y fue y lo puso por estrado de sus pies, que es donde está Cristo. Pero ellos querían que uno estará ¿dónde? A su diestra, a su derecha y a su izquierda. ¿Y qué dice, por ejemplo, si vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 21? Vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Y fíjate lo que dice aquí la Escritura en la iglesia de la Odisea. Al que venciere le daré que se siente conmigo ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado ¿dónde? Con mi Padre en su trono. Ahora sí que, ¿de quién es el poder sentarse a la izquierda o a la derecha del Señor? ¿De quién es? Del que venciere. ¿No es así? Me están siguiendo el hilo aquí, ¿verdad? Del que venciere, definitivamente. De que venciere. ¿Y qué es lo que está hablando? ¿Cuál es el contexto de la iglesia de la Odisea? Está muy famoso ese contexto, hermanos. ¿Cuál era la circunstancia de la iglesia de la Odisea? ¿Por qué era qué? Tibia. Por cuanto tú no eres frío ni caliente, sino tibio, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré ¿de qué? De mi boca. Entonces, ese era lo que le estaba hablando. ¿Qué es lo que tenían que vencer? La tibieza. ¿Estamos entendiendo? Para sentarse con el Señor en su trono y para vencer por el testimonio de la palabra y por Cristo. ¿Están entendiendo la revelación de esto, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿dónde? En su trono. Entonces, ¿cuál era el problema con la iglesia de la Odisea? Entonces, dijimos, eran tibios. ¿Ya saben de qué estoy hablando? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí, hermanos? Estaban tibios. ¿Por qué estaban tibios? Porque la iglesia de la Odisea se caracteriza por una iglesia que se decía ser grande, importante, rica, pero el Señor que le dijo: eres pobre, miserable y estás mal. O sea, era la iglesia como la iglesia que es una figura de los tiempos que estamos viviendo ahorita, la iglesia que tibia.
La iglesia que no está consagrada, sino apartada de Dios, ¿verdad? Y aparentemente piensa que está bien con Dios, pero no es así. No toda la iglesia está tibia tampoco, ¿verdad? Ni fría. Hay iglesia fervorosa, hay un remanente fiel como siempre lo ha habido. Pero en estos tiempos se caracteriza por la influencia del mundo, la influencia de la tecnología y todo lo que está pasando, todo lo que estamos oyendo y viendo. Pero ¿sabes una cosa? Para sentarse a la diestra, la presencia está en la presencia del Señor, es para el que venciere. Y lo primero que tenemos que vencer es ¿qué? La tibieza, es ser tibio. ¿Y qué es lo que te hace eso, hermanos? ¿Por qué eres tibio? Porque no entiendes, porque no conoces, porque no has entendido la palabra, porque no has entendido el propósito de Dios que Él tiene para nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decimos, bueno, Señor, ¿de qué manera puedo estar bien? Pues, ¿cómo? Entendiendo la palabra. Es lo que nos habla Daniel precisamente. Mira, vamos a Daniel precisamente, a Daniel capítulo 10, por favor. Daniel, libro de Daniel, capítulo 10, por favor. ¿Ya lo tiene ahí conmigo? Y ve lo que dice el capítulo 10, ¿ya están conmigo? Ok. Ve lo que dice en el capítulo 10, verso 1. En el año tercero de Ciro, ¿recuerdan quién fue Ciro? Ok. El rey de Persia, ¿verdad? Que fue el que el Señor reveló y despertó su espíritu. ¿Para qué? Para que él pudiera, eso no se los enseñé aquí, ¿va? Para que pudiera él hacer la obra que Dios quería encomendarle. Pero, bueno, ¿qué dice? Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era ¿qué? Verdadera, pero el conflicto ¿qué era? Grande. Entonces, la palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. ¿Por qué? Porque cuando hay una palabra de por medio, hermanos, que te va a dirigir, va a guiar tu vida, esa palabra tú no la tienes que saber. Digo, a los pensamientos ¿de quién? Del diablo. El diablo quiere mantenernos en ignorancia. ¿Cuántas veces no hemos dicho? Yo por muchos años dije, ¿cuál es mi llamado, el propósito de Dios? Yo nunca dije que iba a ser pastor y terminé siendo pastor, ¿verdad? Era lo que decía que no iba a ser. Pero así era como Dios lo quería. Pero ¿cuántos no hemos dicho tantas veces qué es lo que quieres que haga, Señor, para ti? Y dices tú, no encuentro la respuesta. Y muchas veces crecemos en la iglesia, vamos creciendo, caminando en la iglesia y no sabemos qué corresponde a nuestra vida, qué es lo que queremos servir, de qué manera queremos o en qué queremos servir a Dios. Pero ¿cuántos saben que eso es por revelación divina, hermanos? Por revelación divina. Pero cuando tú entras para entender la revelación divina, necesitas entrar en una dimensión ¿de qué? ¿De frialdad? ¿De tibieza? No. Necesitas estar fervoroso para poder vencer esa tibieza y todo eso que te limita y te reprime para que tú puedas conocer una verdad que necesitas saberla y conocerla. Entonces, Daniel tenía que conocer una verdad. Primero, la revelación de las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Que nos habla la Biblia, que no quiero meterme en ese tema. Pero también tenía que saber las cuestiones de los tiempos finales. Entonces Daniel entra en un ayuno de 21 días. 21 días entra en un ayuno. Empieza la batalla, empieza la guerra espiritual. Empieza la batalla, ¿por qué? Porque Daniel tenía que tener revelación de lo que iba a pasar. Pero esa batalla empezó, ¿por qué? Porque Dios quería revelarle a Daniel lo que estaría pasando en los tiempos finales. Y ahí lo tenemos, gracias a Dios se lo reveló. Pero ¿qué era lo que pasaba, hermanos? La revelación siempre va a traer batalla, va a traer guerra, va a traer una batalla muy fuerte. ¿Por qué? Porque una batalla muy fuerte porque el conflicto era grande. Pero él comprendió que la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora sí que Daniel era un hombre que era sabio. Pero ¿quién lo hizo sabio? Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir adquiriendo sabiduría y revelación y entendimiento en la palabra para que podamos, ¿qué, hermanos? Para que podamos nosotros entender de lo que está por venir y de lo que va a venir. Primeramente a nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que ver es por nosotros, nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que no haga? ¿Qué es lo que quieres que sí haga, Señor? Entonces es ahí donde empieza el conflicto, hermanos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahora sí que, como dice la Escritura, ¿no? Nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne y sangre. Pónganme por favor ahí, hijos, Efesios 6:12, por favor. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿quiénes? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes, contra potestades,
Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. No tenemos lucha contra... Si se fijan, ahí hay una jerarquía de autoridad. ¿Sí? Sino contra principados. ¿Qué es la principal la jerarquía? El principado, es el principal. ¿Sí? Luego siguen las potestades, luego siguen los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes, los demonios. ¿Cuántos saben que los demonios están metidos, involucrados en cualquier situación que estás viviendo en tu vida? ¿Sí? ¿No dice qué dice Salmos 83, versículo 11, por favor? ¿Qué dice 83 todos los Salmos? Vamos a leerlo, por favor, rapidito. Dice, han dicho, heredemos para nosotros, ¿qué? Las moradas de Dios. ¿Cuál es la morada de Dios? Nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿quiénes somos? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, heredemos para nosotros, ¿qué? Las moradas de Dios. O sea que el diablo quiere, ¿qué? Tomar nuestras vidas, ¿para qué? Para él sacudirlas, para él hacer lo que tiene que hacer contra nosotros, para que nosotros estemos lo más alejados de Dios posible y no podamos entender lo que Dios quiere y nos mantengamos en ignorancia total en cuanto a lo que Dios desea y quiere. Entonces, el diablo quiere heredar las moradas. ¿Y cómo las hereda? ¿Un cristiano puede tener demonios? Pregunto. Sí, sí puede. Cuando abres una puerta, sí puede. Pero cuando no abres puertas, no puede. Simplemente no puede. Pero cuando tú abres las puertas al pecado, a una situación, sí puede heredar la morada de Dios. ¿Y eso qué va a hacer? Te va a afligir, te va a afectar. Entonces te va a desviar del propósito de Dios. Te va a enfriar, te va a hacer tibio. Entonces, una vez que ya logras su objetivo, ¿qué pasa? Estás como totalmente incomunicado con Dios. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Entonces estás incomunicado con Dios, y un creyente incomunicado con Dios es imposible que salga adelante. Es imposible que salga adelante. Ponle que sí siga viniendo a la iglesia, ¿verdad? De pronto tenga bajadas, subidas y todo lo que usted quiera. Pero realmente esa persona necesita ayuda, necesita liberación, necesita sanidad. Mira, hermano amado, la revelación de la palabra siempre va a traer conflicto, insisto. Pero también la revelación de la palabra te va a dar autoridad. La revelación, porque cuando conoces y entiendes la palabra, la revelación de la palabra te dará autoridad. ¿Recuerdan cuando Pedro tuvo la revelación de quién era el Cristo? ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y qué pasó? ¿Recuerdan eso? ¿Y qué pasó qué dijo? Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento, qué sé yo. Pero luego Jesús viene y les dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y de pronto brinca Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa revelación que hizo. ¿Qué dice? Vamos a leer Mateo 16, rapidito. Quiero establecer un fundamento a lo que estamos hablando, hermanos. Establecer un fundamento. Mateo capítulo 16, por favor. Esto apúntelo, anótelo, hermanos amados, porque esto es muy interesante. Y es pura palabra de revelación, pura palabra que Dios ha dado. ¿Qué dice la Escritura? Dice, entonces, ¿qué dice el 17, por favor? 17 de Mateo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Quién reveló? El Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice el 18, por favor? Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate de qué habla, las puertas del Hades. O sea, entonces, ¿de qué nos habla? ¿Va a haber una confrontación entre la iglesia y el infierno? Pregunto yo. Sí, pero ¿qué nos dice la Escritura? Que no va a prevalecer el infierno contra la iglesia. ¿Sí? No va a prevalecer. Pero ¿qué dice el 19? Fíjate esto. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En los cielos. En pocas palabras, le da autoridad ¿para qué? Para a Pedro y a la iglesia en general, obviamente, a la iglesia espiritual, a la iglesia del Espíritu. ¿Para qué? Para intervenir aquí en la tierra como en los cielos. Para la influencia del hombre, el hombre que ora, el hombre que busca a Dios, el hombre que busca a Dios con todo su corazón y se entrega a Dios, se rinde a Dios, puede tener una influencia no solo aquí en la tierra, sino también ¿dónde? En el mundo espiritual. A ti te dan las llaves del reino. ¿Para qué? Para que prácticamente como la escalera de Jacob, ¿no? Subas y bajas. ¿Sí? O sea,
lo que atares aquí en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos. Y entonces si la lucha espiritual es de estar peleando contra las huestes espirituales de maldad, los principados y las potestades, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Tenemos la autoridad para qué? Para decir, yo ato ese espíritu de alcoholismo que está afectando a mi casa, a mi esposo, a mi familia, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Si tú eres una persona que está verdaderamente consagrada, apartada para Dios, y que tu vida realmente tiene un propósito en Dios y conoces y entiendes lo que estás hablando, créeme que tu esposo se va a rehabilitar, se va a restaurar. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad que Él da a quienes, a los que tenemos la revelación de quién es Cristo. ¿Sí? Te daré las llaves. ¿Para qué? Para abrir, para cerrar. Para eso son las llaves. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando hables, hermanos, cuando hables, tenga un cumplimiento aquí en la tierra, lo que hablaste o lo que oraste. Para que tenga una reacción a toda acción, que haya una reacción a lo que tú hablaste. Cuando le pidas a Dios algo, venga la respuesta. ¿Por qué? Porque esto no te lo robó carne y sangre, sino mi Padre que está donde, en los cielos. Entonces, amados hermanos, es importante tener revelación de las cosas que suceden. Pero para tener esa revelación van a suceder muchas cosas. Va a haber mucha oposición. Va a haber mucha oposición en todo lo que hagas, porque Daniel dice que fíjate lo que dice aquí, Daniel capítulo 10, el que estábamos ahorita, por favor. Vamos a Daniel. Y dice que el conflicto era grande, era una lucha grande la que había. Y en aquellos días Daniel dice, estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Fíjate, 3 semanas estuvo afligido. ¿Por qué? Porque entró en un ayuno, dice, y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, dice, hasta que se cumplieron, ¿qué? Las 3 semanas. Estuvo en un ayuno. ¿El ayuno es una lucha espiritual? Pregunta. ¿El ayuno es parte de la lucha espiritual? El someter tu carne a no comer lo que te desea, lo que deseas o lo que quieres comer, es una manera de alentar el espíritu que traes dentro, el espíritu humano. Sí, lo engrandeces, lo fortaleces. Cuando tú ayunas, hermanos, te sientes libre, te sientes sano, te sientes limpio, te sientes más cerca de Dios. Empiezas a tener sueños así de Dios, empiezas a tener visiones, empiezas a tener proyectos de Dios. ¿Por qué? Porque ya tu carne ya no está gobernando, ya está empezando a gobernar más que el espíritu que está en ti. Entonces eso cambia las cosas. ¿Y qué dice? Entonces ni comí manjar, ni entró en mi boca ni vino, ni ungí con ungüento, ni nada. Entonces de pronto Daniel tiene una revelación de ahí que se le manifiesta el ángel Gabriel y lo describe ahí. No quiero describirlo ahorita, no tiene caso, ¿verdad? Pero vea lo que le dice, versículo 11, por favor. Versículo 11. Se le aparece un ángel que viene a enseñarle, a mostrarle las cosas. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Fíjate qué bonito, ¿no? Varón muy amado. Eres muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse de pie, ¿cómo? Temblando, dice Daniel. Entonces se le aparece un ángel. Imagínate la gloria de este ángel, la grandeza de este ángel que se le aparece a Daniel, y vea lo que dice. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte de la presencia de Dios, fueron oídas todas tus ¿qué? Tus palabras. ¿Dios escucha? Pregunto. Dios escucha, siempre va a escuchar. Desde el momento en que te dispusiste ¿a qué? ¿A qué? Pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas todas tus palabras a causa de las palabras que tú hablaste, de la oración que hiciste. A causa de esa yo he venido. ¿Sí? Y había ¿qué? Había un conflicto como grande, ¿sí? Había un conflicto grande por causa de eso. Pero fíjate lo que dice. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ¿qué? A ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. ¿De qué está hablando, hermanos? Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes espirituales, gobernadores de las regiones celestes y todo eso. Pero dice, ¿sabes qué? El ángel dice, por 21 días estuvo ¿qué? Obstruido ¿por quién? Por el príncipe de ¿qué? De Persia. Tiene el príncipe de Persia un demonio territorial de muy alto nivel, de muy alto rango, que está a cargo del imperio de Persia. En pocas palabras, era el que gobernaba el imperio de Persia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí?
Sucede que ese espíritu inmundo, ese espíritu maligno, que se oponía a que Daniel tuviera revelación de lo que vendría en los tiempos finales. Él tenía una encomienda de parte del mismo diablo, que sabes que no puedes permitir que Gabriel, el ángel Gabriel, pase y le enseñe. Porque cuando vienen los ángeles, ¿qué hacen? Lee el versículo capítulo 9, verso 22 de Daniel también, por favor. Vamos a leer del 21, porque el 21 nos dice quién estaba ahí. El 21, por favor. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora de que el sacrificio de la tarde. ¿Y qué hizo el ángel? ¿Para qué fue? Y me hizo ¿qué? Entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Pero ¿qué tuvo que hacer Daniel para que eso sucediera? Tuvo que ayunar por 21 días para que eso aconteciera. ¿Pero a qué fue? A darle ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Me hizo entender. Entonces Dios envía un ángel mensajero, uno de sus principales ángeles mensajeros, ¿para qué? Para que le haga entender a Daniel lo que tenía que conocer y entender y saber. ¿Por qué, hermanos? Porque Daniel estaba ¿dónde? ¿Dónde caminaba Daniel? En la presencia de Dios. Definitivamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por 21 días lo detuvieron. ¿Por qué? Porque el principado de Persia necesitaba detenerlo, acomodar el lugar para que ese conocimiento y ese entendimiento no llegara ¿a quién? A Daniel. Entonces, ¿qué pasó? Vino Miguel, que es el arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo? Peleó contra ese espíritu inmundo. ¿Para qué? Para abrirle el camino ¿a quién? Fue durante 21 días. Entonces hubo una pelea, una batalla espiritual en los aires. ¿Para qué? Para que el ángel Gabriel pudiera hacer entender y dar a conocer los misterios que serían para los tiempos finales. Entonces, cada vez que Dios tiene algo que hablarte, hermanos, algo que mostrarte, algo que decirte, tiene que haber una batalla. Va a haber un conflicto que se va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios así pasa, porque es un campo de batalla el que estamos viviendo. Si ahorita ustedes pudieran ver el mundo espiritual aquí viven lleno de ángeles, aquí adentro, ¿sí? Si saliéramos todo este perímetro, yo creo que todo este lugar está lleno de ángeles. Como decía que había muros de fuego alrededor de Jerusalén, ¿verdad? Obviamente espiritualmente hablando. Pero si volteamos a ver a las colonias conflictivas, violentas, todo ese tipo de cosas, ¿qué vamos a encontrar? ¿Vamos a encontrar qué, hermanos? Vamos a encontrar oscuridad, tinieblas, demonios operando. Imagínate la ciudad de Jerusalén cuando Cristo fue arrestado. Imagínate cuando Cristo fue arrestado, hermanos. Imagínate una semana antes cuando la entrada triunfal de Cristo entra y todo el mundo lo recibe como el Hijo de Dios. ¿O no es así? Levanta el Señor ¿a quién? Despierta ¿a quién? A Lázaro, lo resucita, se corre la voz y ¿qué pasa? La gente en Jerusalén lo recibe pues como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo de David. Pero una semana después, ¿cómo estaría el ambiente espiritual? Estaría que lleno de ángeles, lleno de la gloria de Dios, porque el pueblo está alabando a Dios. Pero una semana después, cuando Jesús es traicionado por Judas, vendido por Judas, ¿qué pasa? Encuentras un ¿qué? Una Jerusalén totalmente oscura, en tinieblas y en toda, ahora sí que con toda oscuridad, vaya. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí, hermanos? Ahí cuando lo crucifican, imagínate, todo el infierno estaba ahí asegurándose de que lo mataran, que acabaran con él, que lo crucificaran. Yo creo que cuando Cristo iba cargando la cruz, hermanos, yo creo que el diablo sabía que la cruz lo iba a vencer, sabía que ahí estaba su derrota. Por eso quería matarlo antes de que llegara a la cruz. Antes de que llegara a la cruz, por eso lo lastimaron, lo hicieron tantas cosas, le hicieron tanto daño, lo lastimaron tanto, que quería que él no llegara a la cruz. ¿Por qué? Muchos dicen que el diablo no sabía. Claro que el diablo sabía. El diablo sabe todo, hermanos. ¿Verdad? No es omnisciente, no sabe todo, pero sí sabía lo que estaba pasando. Pues Isaías lo había dicho en su palabra. Las profecías estaban hechas y dadas, que el Mesías tendría que ser muerto y crucificado. Pero ¿qué pasó, hermanos? Entonces se cumplió la palabra y él fue ¿a dónde? A la cruz y cumplió lo que se había escrito. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es necesario que entendamos que el conflicto viene entre autoridades espirituales, ¿sí?
Entonces, ¿qué dice? El príncipe de Persia no me dejó pasar, pero Miguel vino y me abrió el camino y pasé y le traje revelación, entendimiento y sabiduría. ¿A quién? A Daniel. Y gracias a eso tenemos profeta Daniel que nos enseña muchas cosas de las profecías de los últimos tiempos. Ahora, ¿usted quiere saber algo de su vida? ¿Usted quiere buscar a Dios realmente? Búsquelo. Porque cuando usted busca a Dios, Dios es encontrado por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando buscamos a Dios de corazón? Lo encontramos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Necesitas pelear ¿qué? Una batalla para tener un entendimiento de lo que Él te va a hablar, te va a enseñar. Entonces, ¿cuánto estamos entendiendo hasta ahorita, hermanos? Y luego viene y se despide el arcángel Gabriel. ¿Y qué dice? Vamos rápidamente al versículo 20, por favor. De ahí del capítulo 10, 20. $10:20 de Daniel. 10:20 de Daniel, perdón. Y él me dijo, el ángel le dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver ¿para qué? Para pelear con el príncipe de Persia y el terminar con el príncipe de Grecia. Ahora los dos imperios que estaban luchando. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia se estaba levantando para vencer al príncipe de Persia y quedarse con el imperio o el dominio de la tierra, del mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El príncipe de Grecia vendrá, porque fue cuando, ahora sí que trayéndolo a la historia, cuando Alejandro el Magno se levanta contra los persas y los vence y se hace prácticamente imperio de Grecia. Entonces iba a venir y está hablando de los imperios que iban a venir y vencer a los persas y tomar el imperio y tomar el control del mundo entero. ¿Pero qué dice? ¿Qué más dice, por favor? Pero yo te declararé que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda sino ¿quién? Miguel, vuestro príncipe. O sea, Dios siempre va a cumplir sus propósitos, hermanos. Y Él va a mandar y va a enviar a quien tenga que enviar para cumplir sus propósitos en nosotros. Dios siempre va a cumplir todos sus planes en nosotros. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que se cumpla. ¿Quieres una palabra de revelación para tu vida? ¿Quieres una palabra de autoridad para tu vida? La revelación y la autoridad, el saber quién eres y a qué vas y a dónde vas y cómo vas a lograrlo, te va a dar ¿qué? Te va a dar autoridad, te va a dar entendimiento, te va a abrir el mundo espiritual, te va a dar sabiduría, te va a hacer entender Dios lo que quiere para ti y lo que quiere en ti y por ti y para ti, para tu vida. ¿Por qué, hermanos, amados? Porque Dios, toda palabra de revelación siempre va a ser algo que va a cambiar, a transformar y a renovar tu persona y todo tu futuro entero. Todo. Siempre cuando Dios tiene algo para ti, te habla de algo, es porque Dios quiere hacer algo en tu vida y quiere revolucionar tu vida para que tu vida tenga un propósito específico. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Por eso a veces vienen pruebas tan difíciles, situaciones tan adversas. ¿Por qué? Porque Dios primero, que lo que decía la pastora ahorita, nos viene a purificar para poder nosotros entender y recibir lo que está por venir. ¿Estamos entendiendo? Para eso es la prueba. Porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un mayor y eterno ¿qué? Peso de gloria. ¿Sí? Un mayor y excelente peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, la tribulación te va a purificar, te va a limpiar, te va a preparar para el siguiente paso, para la siguiente fase, para la siguiente etapa. Eso es lo que va a ser la prueba, la aflicción o la lucha o la situación en la que estés viviendo. Entonces no tengamos miedo a las pruebas, hermanos, o a las luchas o las aflicciones. Siempre va a haber alguien que Dios envíe ¿para qué? Para ayudarnos. Porque el ángel de Jehová acampa a los que le temen y los defiende. Siempre va a haber alguien. Ahora, Dios es fiel y no deja que seas probado más de lo que no puedas ¿qué? Resistir. ¿Estamos entendiendo? Entonces la prueba te da crecimiento, la tribulación te trae crecimiento, la adversidad te trae crecimiento, aumenta tu fe, respalda tu fe, la fortalece tu fe. ¿Por qué? Porque así es como Dios obra y opera, hermanos. O sea, no te preocupes por las diversas pruebas que puedan venir, sino que fiel es Dios ¿para qué? Para sacarnos de todas y cada una de ellas. Dios es fiel, Dios es bueno. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ahorita ha habido los problemas de las hermanas que están ahorita enfermas, ¿verdad? Y muchos otros enfermos y muchas situaciones que están sucediendo en hogares y familias. Pero es parte de, hermanos, es parte de. Te lo voy a poner más fácil. Dios quiere mostrarte algo. Pregúntale qué es.
porque Dios quiere mostrarte algo. Dios quiere enseñarte algo y darte dirección en lo que sigue después. Pero ¿sabes una cosa? Pues para recibir algo del cielo hay que luchar aquí en la tierra. ¿Cómo? Manteniéndote firme, manteniéndote no frío, no tibio, sino caliente. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Así es como funciona esto. Y tenemos que mantenernos como con los sentidos abiertos completamente para entender qué es lo que Dios quiere que entendamos, para saber qué es lo que Dios quiere que sepamos. Entonces, la guerra espiritual o la lucha espiritual es esto, hermanos. Necesitamos entender que Dios quiere traernos ¿qué? Dirección siempre. ¿Sí? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. ¿Sí? Entonces, todo viene de parte de Dios, hermanos. Todo viene de parte de Dios. Porque el ladrón no vino ¿a qué? A robar, matar y destruir. Pero yo he venido a que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Vestidos de toda armadura de Dios, ¿verdad? Para que cuando venga el día malo y este haya pasado estés firme. Entonces, todo esto nos habla acerca de la realidad de la guerra espiritual. Necesitamos levantarnos en guerra espiritual y luchar por lo que nos ha robado el diablo. Ahora sí, como decía el miércoles pasado, si quieres entrar a la casa del hombre fuerte, primero ¿qué le tienes que hacer? Atarlo. Y luego una vez que lo atas, entras a su casa y lo despojas de sus bienes, porque lo que tiene el hombre fuerte, el diablo en su casa, es lo que nos robó. ¿Me están entendiendo? Entonces, es lo que te robó él. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, verso 28, por favor? Fíjate lo que dice. Vamos a leerlo rapidito. Entonces, primero le atas. Por eso primero empezamos la oración de esa forma, ¿recuerdan? 11, por favor. 12. Mateo 12, capítulo 12. Lo tenemos. 12, 28, ¿verdad? Pero si por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de ¿qué? De Dios, ¿sí? La autoridad del reino. Que es donde ¿qué? Donde todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos. Entonces cuando echas fuera un demonio por el Espíritu de Dios, ¿dónde lo echas fuera? Aquí, verbalmente, hablándole a un ser espiritual que no puedes ver, lo echas fuera. ¿Y qué pasa? Es la autoridad que tienes aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que haga operación ¿dónde? En el mundo espiritual. Y sale el demonio, ¿por qué? Porque es el nombre de Jesús el que estás utilizando. Pero ¿qué dice el 29, por favor? Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces puede saquear su casa? El diablo nos ha robado tanto, hermanos, que para entrar y sacarle y arrebatarle todo lo que nos robó, necesitamos atarlo primero. Entonces, ¿tenemos la autoridad para atar al mismo diablo, al demonio, al espíritu inmundo, al espíritu malo? Sí. Atarlo, amarrarlo espiritualmente. ¿Para qué? Para poder entrar y saquearlo. A mí me devuelves mi familia, a mí me devuelves mi casa, a mí me devuelves mi negocio, a mí me devuelves mi paz, a mí me devuelves mi seguridad. A mí vas a devolver todo lo que me robaste. ¿Sí? ¿Sí? Y eso se llama restitución. Y Dios es un Dios de restitución. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere también que sepas tú que tienes que entrar a tu casa y buscar con diligencia. ¿Recuerdan a la mujer que perdió las 10 dracmas? De las 10 dracmas que perdió una moneda, una dracma. ¿Qué hizo la mujer? Prendió la luz, encendió la luz, barrió la casa, buscó con diligencia y cuando lo encontró se regocijó. ¿Por qué? Porque lo que perdió, lo perdió ¿dónde? En su casa. Y muchos hemos perdido tantas cosas en casa que necesitamos que levantarnos, prender la luz, la palabra, que nos ilumine, que nos enseñe y saber cómo regresar, hacer que nos regrese el enemigo lo que hemos perdido. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, hay mucho por qué orar. Hay mucho por qué orar. ¿Recuerdan el ungimiento que hablamos el otro día del ungimiento? ¿El ungir qué es, hermanos? Es bajar ¿dónde? El cielo a la tierra. Cuando ungían al sacerdote, bajaban que el cielo y el conocimiento de Dios sobre el sacerdote en la tierra. Cuando unges tu casa, ¿qué estás bajando? El cielo a tu casa. ¿Por qué? Porque estás ungiendo tu casa. Entonces, así es como funciona. Cuando el rey era ungido ¿para qué? Para que el Dios estuviera en la vida de ¿quién? Del rey, y el rey se manifestara.
Cuando tú dices, voy a orar por mi casa, voy a orar por mis hijos, voy a orar por mi familia, voy a orar por los míos, voy a orar porque mi hijo tiene problemas, está en situaciones difíciles, en adversidades, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bajando qué? El cielo a tu casa. Y Dios va a operar, ¿por qué? Porque estás haciendo lo correcto. Entonces, bajar el cielo a tu casa es precisamente tener autoridad para hacerlo, para ungir tu casa y decir, todo lo que está operando en mi casa se va en el nombre de Jesús. Todo lo que está operando en mi hijo que no quiere soltar las drogas se va en el nombre de Jesús. Todo lo que está afectando mis finanzas se va en el nombre de Jesús. Todo lo que está afectando mi vida, mi persona, mi matrimonio, mi familia, se va en el nombre de Jesús y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque en casa hay muchas carencias, hay muchas necesidades que necesitan que ser suplidas. Y Dios quiere devolverte muchas de las cosas que has perdido. ¿Sí? Muchas de las cosas que has perdido. Y muchos perdieron que su relación con Dios, hay que volver a buscar a Dios. ¿Por qué? Por el pecado, por lo que usted quiera. Pero Dios es un Dios que restituye. Y Dios es un Dios que te quiere regresar y devolver todo lo que has perdido. ¿Para qué? Para que puedas tú ser otra vez lleno de Dios, lleno de su presencia, lleno de su Espíritu Santo y poder operar a favor de la obra de Dios.